Buenos días, bienvenidos una vez más. Hoy, complaciendo una solicitud de Goelia en 1995, comenzamos un ciclo dedicado a enfermedades del tiroides. Y, como es lógico, pues no debemos comenzar. En este primer programa vamos a hablar de anatomía y fisiología de la glándula tiroides y su importancia en el funcionamiento adecuado de nuestro organismo. En el segundo programa nos dedicaremos a hablar de la función de esta glándula, es decir, las hormonas tiroideas, cuáles son sus funciones, en qué punto del organismo actúan. Y antes de proseguir, quiero recordarles algo, ¿no? Pueden solicitar información acerca de medicamentos, como ya habíamos hablado en el ciclo que terminamos recientemente, y solicitar los temas que sean de su interés y con mucho gusto trataré de complacer. Digo trataré, ¿no es verdad? Porque no siempre uno puede tocar todos los temas, pero lo haremos, siempre lo haremos, ¿eh? La glándula tiroides es una glándula única situada en la parte anterior del cuello. Está formada por dos lóbulos, un lóbulo derecho y un lóbulo izquierdo, que envuelven las partes laterales de la tráquea entre el cartílago tiroides, que se llama así precisamente porque está situado por encima de la glándula tiroides y tiene una forma que recuerda a esta glándula, que es un cartílago duro y con una forma, cuando ustedes vean el cartílago, bueno, yo voy a ver la imagen, verán que es un cartílago que recuerda un poco la forma misma de la glándula, ¿no? Entre este cartílago, el cartílago tiroides que está ahí en la parte del superior, y la escotadora yugular, es decir, la parte inferior donde se acercan mucho las dos venas yugulares. El nombre, ¿sabes por qué se llama tiroides? Tireos en griego significa escudo y eidos forma. Tiroeidos quiere decir con forma de escudo. ¿Por qué? Porque la glándula precisamente tiene una forma que recuerda a un escudo. Ahí la ven. ¿La ven? Bien. Cada lóbulo a su vez se divide en tres polos, un polo superior, uno medio y uno inferior. Y ambos lóbulos están unidos por un istmo, una parte de la glándula que está situado por delante de la tráquea y por debajo del cartílago cricoide, que es otro cartílago que forma parte de la tráquea también, ahí se ve en la imagen. La glándula tiroides, como todos los órganos de nuestro cuerpo, tiene un desarrollo embrionario. ¿De dónde se desarrolla? O sea, a partir de dónde se desarrolla esta glándula en el embrión. Pues se desarrolla a partir de un conducto que sale de la base de la lengua, que incluso cuando se examina la lengua se puede ver ahí el inicio de ese conducto, del resto del conducto, y ese conducto desciende, desciende hasta situarse por debajo del cartílago tiroides, al que ya hacía referencia. Y ya de paso voy a decir que el cartílago tiroides es un cartílago muy importante porque en él se asientan, se insertan muchos ligamentos y por la parte interior también están ubicadas las cuerdas vocales. Por eso es un cartílago, como yo decía hace un momentico, un cartílago muy duro, fuerte y tiene una forma muy interesante, muy particular, que la ven ahí también en la imagen. Bien, una vez llegado el conducto tiroidoso, descendió, llegó a esta zona por debajo del cartílago tiroides, entonces las células empiezan a proliferar. Y estas células que proliferan van a formar la glándula tiroides. Y como dato importante también, como el resto de este conducto, existe una estructura en forma de pirámides por encima del istmo. O sea, el istmo tiene por encima de él una estructura en forma de pirámide. Es el llamado lóbulo piramidal o pirámide de la Ouette. Ahí tienen la imagen. La Ouette en francés. Los restos de conducto se atrofian y quedan como restos fibrosos. Pero muchas veces en algunas personas persisten partes del mismo y forman pequeños quistes que pueden crecer posteriormente y son los llamados quistes del conducto tiroidoso, que se sitúan en la línea media desde la base de la lengua hasta el inicio de la tráquea, en esta parte por acá, ¿no? Ahí la tienen. Ahí la ven. Estos quistes también a veces son quistes funcionales y pueden formar pequeñas glándulas tiroides en el camino, en el recorrido del conducto tiroidoso. Y es importante conocerlo. La glándula en un adulto pesa apenas entre 12 a 20 gramos. ¿Qué es eso? Bueno, pues el peso del azúcar contenido un poquito más, o más o menos. Es una cucharada grande de azúcar, ¿no? Fíjense, no pesa nada. Por su posición se relaciona con la tráquea, con las glándulas paratiroides que están situadas detrás de la tiroides, separadas por una cápsula y a veces no están separadas, a veces están junto al tejido tiroideo, pegaditas a él, y que esto es muy importante porque en la operación de tiroides a veces pues puede también lesionar las glándulas paratiroides. Y podemos crear además un hipotiroidismo postquirúrgico o un hipoparatiroidismo postquirúrgico también. También aquí en esta zona existen muchos nervios y existen varios vasos sanguíneos. Y tenemos las carótidas, las yugulares, los nervios que descienden a lo largo
de la parte anterior del cuello hacia abajo y sobre todo dos nervios muy importantes que van a subir desde la parte superior del tórax uno y desde el centro del tórax el otro, son llamados nervios recurrentes y que son los nervios que inervan las cuerdas vocales, gracias a los cuales ustedes no me están oyendo, sino gracias a los cuales yo puedo hablar para que ustedes me oigan, gracias a estos nervios. Y a veces en las lesiones de tiroides, sobre todo en las lesiones quirúrgicas de tiroides, cuando se opera el tiroides, se puede lesionar uno de estos nervios y dejar trastornos de la voz. Muy importante, esto que le acabo de decir, muy importante, porque el cirujano tiene que tener mucho cuidado para no lesionar estos nervios. Histológicamente, la glándula tiroides está formada por múltiples estructuras foliculares, o sea, son como quistecitos redondos, y estas estructuras están formadas por una capa única de células epiteliales que rodea toda esta estructura. En el centro es un lugar de depósito, de almacenamiento, vamos a decir después que se almacena ahí, pero bueno, es un circulito hecho por células funcionales de origen epitelial que se llaman tirocitos, es decir, citocélulas, tiroides, células del tiroides, son las células funcionales principales del tiroides. Y en el centro en el espacio central, es como un almacén donde se deposita una sustancia que producen estas células, los tirocitos, que es la llamada tiroglobulina, porque es una proteína globular con una serie de características que vamos a hablar de ella después, y que es la proteína característica que va a formar la glándula tiroides, que va a formar las células tiroideas, los tirocitos. La tiroglobulina es una molécula compleja. La estructura es proteica policíclica, quiere decir que tiene, como se ve en la imagen ahí, que tiene muchas estructuras formadas como circulitos por la unión de varios átomos diferentes. A ella se le unen átomos de yodo, a la tiroglobulina, a algunos residuos. Esos residuos son las partes que tienen capacidad para unirse con átomos de yodo. Ahí se puede unir el yodo. El yodo se une aquí mismo, en la glándula tiroides, y ya entonces es una proteína iodada. Cuando se necesita hormona tiroidea, de esta proteína iodada se desprenden distintas partes. Estas partes que se van, segmentos que se van desprendiendo, pueden tener 3 átomos de yodo, que es la llamada triiodotironina, T3, y pueden también tener 4 átomos de yodo, es la llamada tetraiodotironina, aunque también hay algunas formas que son con un átomo de yodo o con 2 átomos de yodo, y precisamente la triiodotironina y la tetraiodotironina se forman de la unión de estos fragmentos con 1 o 2 átomos de yodo. La hormona tiroidea, la T4, la tetraiodotironina con 4 átomos de yodo, es la hormona principal del tiroides, la que más se segrega. Pero quiero decirles también que la T3 es más activa, lo que se segrega en menor cantidad. El yodo es un componente esencial para la formación de hormonas tiroideas. Sin yodo no hay hormona tiroidea. Y está demostrado incluso en la práctica en algunas enfermedades, que hablaremos de ellas, hipotiroidismo por déficit de yodo. El yodo es obtenido de los alimentos y se absorbe en el intestino. El yodo está presente en el mar, agua de mar y en el aire marino, y por tanto las zonas de costa tienen mayor cantidad de yodo en el aire. O sea, prácticamente de respirar o de comer alimentos sembrados en áreas de costa, o áreas cercanas relativamente a la costa, áreas expuestas al aire marino, pues ya podemos adquirir yodo. Y con el yodo podemos formar hormonas tiroideas. El yodo se absorbe por el intestino, pasa al compartimento extracelular, es captado por los tirocitos y a ellos entra por transporte activo. Ya hablamos de transporte activo fue en el ciclo de medicamentos, que quiere decir que hay una proteína en la superficie de la célula que capta el yodo y la transporta con consumo de energía. Esto es un simportador, lo que capta yodo, y ese importador es sodio y yodo. ¿Qué quiere decir simportador? Que va a llevar 2 átomos diferentes unidos a ella. Va a consumir la misma energía para transportar 2 átomos diferentes al mismo tiempo. En este caso, un átomo de sodio y un átomo de yodo. Por acción de esta enzima, de enzima peroxidasa tiroidea, es entonces que el yodo que entró a la célula se va a unir a la tiroglobulina. O sea, y digo esto, repito, enzima peroxidasa tiroidea. ¿Por qué? Porque es muy importante en algunas enfermedades tiroideas, como vamos a ver después. Ahí el yodo se combina con partes de la tiroglobulina, con los llamados residuos de tirosilo, que son las partes de la tiroglobulina que son capaces de combinarse con yodo. Estoy dando un poco de elementos ya de bioquímica. Y entonces este residuo de tirosilo son los que tienen un átomo de yodo o 2 átomos de yodo que después, cuando hace falta hormona tiroidea, se separan de la tiroglobulina y se unen uno de los que tiene 2 átomos con uno que tiene un átomo y forman la triiodotironina.
o dos que tienen dos átomos y forman la tetraiodotironina, la T4, que como decía es la hormona principal del tiroides. Estos átomos son las hormonas funcionales, o sea, la parte del tiroides que va a ejercer su función son T3 y T4. T1 y T2 sirven para formar T3 y T4, pero no son hormonas funcionales, o sea, eso es dentro del tiroides mismo, dentro de los folículos tiroideos. Ya lo que sale del folículo tiroideo es tetraiodotironina o triiodotironina. La tiroglobulina iodada es secretada hacia el interior del folículo, ya lo dije, y cuando es necesario, pues se separa entonces ahí. La tetraiodotironina se segrega al exterior de la glándula tiroides en una persona normal alrededor de 100 microgramos por día y la triiodotironina alrededor de 5 microgramos por día. Como ustedes ven, la diferencia es abismal. 20 veces más T4 que T3. Sin embargo, la T3 es más activa. No lo olviden. Todos los pasos de formación y liberación de hormonas tiroideas están controlados y regulados por una hormona de la hipófisis, la TSH. Y esta a su vez es controlada por el factor de liberación de TSH, que en inglés se dice Secretin Relation Factor, TSH, que es producido por el hipotálamo. En última instancia es el hipotálamo el que regula la secreción, formación, liberación de hormonas tiroideas por medio del factor de liberación de TSH y por medio de la TSH segregada por la hipófisis, la adenohipófisis. Existen situaciones que limitan la liberación de hormonas tiroideas. La primera de ellas es la disminución de la hormona hipofisaria TSH. Cualquier problema que disminuya la liberación de TSH disminuye la formación y liberación de hormonas tiroideas. Claro, si la TSH es la que se encarga de controlar y regular la formación y la liberación, si no hay TSH o hay muy poca, ahí hay un problema ya. Esto es causado en condiciones fisiológicas, es normal, por el aumento de T3 y T4. O sea, la glándula tiroides empieza a liberar más hormonas de la que se necesita. Hay un mecanismo que se llama retroalimentación o feedback. Muchas veces se dice feedback, que realmente es en inglés, lo que quiere decir feedback es retroalimentación, y entonces le informa al hipotálamo, se está liberando demasiada hormona tiroidea. Entonces el hipotálamo dice al factor de liberación de TSH, aguanta. Entonces, como disminuye la producción del factor de liberación de TSH, la hipófisis anterior o adenohipófisis disminuye la liberación de TSH y por tanto regula la liberación de T3 y T4 por la glándula tiroidea. Van a verlo ahí. Van a verlo ahora, a continuación. Cuando aumenta la cantidad de yodo en el cuerpo por administración excesiva, también se inhibe la síntesis de T3, T4. Es decir, nosotros consumimos una cantidad grande de yodo, consumimos una gran cantidad de yodo y entonces dice el hipotálamo, hay mucho yodo circulante, aguanta. No produzcan más hormonas porque se está produciendo demasiada hormona por la cantidad de yodo que está circulando. Dos procesos fisiológicos. Primero, aumento de la producción de T3 y T4. Segundo, aumento de la cantidad de yodo que ingerimos por cualquier causa. A veces estamos tomando yoduro para cualquier enfermedad y entonces la hipófisis dice, o sea, el hipotálamo le dice a la hipófisis, no mandes más factor de crecimiento, de liberación de TSH porque está entrando mucho yodo aquí. Y entonces aguanta ahí. Cuando se consume mucho litio también, hay pacientes con enfermedades psiquiátricas crónicas a los que se le administra litio. Como por ejemplo, pacientes con depresión, con esquizofrenia, etc. Y entonces el litio inhibe la liberación de TSH. Tres factores que inhiben la liberación de TSH. Las hormonas T3 y T4 que se liberan se unen el 90% de ellas, 99% de ellas, se unen a una proteína transportadora. ¿Por qué se unen tanto a proteínas transportadoras? Porque son solubles en grasa. Y ya habíamos hablado también anteriormente en el ciclo de medicamentos que los medicamentos que son solubles en grasa tienen que unirse a una proteína transportadora. Bueno, pues las hormonas solubles en grasa es lo mismo. No pueden circular por el plasma porque el plasma es agua. Y entonces, ¿qué hacen ellas para circular por el plasma? Se unen a una proteína. ¿Cuáles son las proteínas transportadoras en este caso? La principal es la llamada globulina de unión a la tirosina, TBG. Esa globulina es la que va a transportar la mayor cantidad de T3 y T4 que circula por la sangre, por el plasma. Y las otras son la prealbúmina y, como no, la albúmina, que es el principal transportador que existe en la sangre. Es la flota de camiones de plasma para llevar productos no solubles de un lugar a otro y llevar medicamentos también de un lugar a otro. Ya habíamos hablado de estos medicamentos. Bien, varios factores
pueden disminuir la disponibilidad de globulina de unión a la tirosina, que en inglés se dice TBG. Ustedes van a ver TBG en casi todos los textos, pero lo que quiere decir es que globulina de unión a la tirosina en español. Y entonces hay una serie de situaciones que son una lista larga, que pueden disminuir la disponibilidad de esta proteína. Cuando no existe suficiente cantidad de TBG, entonces no puede transportarse hormona tiroidea en cantidad suficiente. Y esto está unido a una serie de enfermedades, que las más importantes de estas enfermedades son las enfermedades hepáticas graves. ¿Por qué las enfermedades hepáticas graves? Porque la TBG se sintetiza en el hígado. El síndrome nefrótico. ¿Por qué? Porque por el síndrome nefrótico se pierden una serie de proteínas por la orina y entre ellas se pierde TBG también. Tratamientos con andrógenos que van a limitar la formación de TBG en el hígado. Los glucocorticoides que van a hacer lo mismo. Y el consumo de ácido nicotínico de liberación prolongada, que es muy poco frecuente, pero todavía por ahí en algunos lugares se utiliza el ácido nicotínico de liberación prolongada y este hace que disminuya la disponibilidad de TBG. ¿Por qué? Porque generalmente lo utiliza para transportarse el mismo también. Así que estas son las situaciones más importantes: hepatopatía, síndrome nefrótico, hepatopatía porque no produce TBG, síndrome nefrótico porque se pierde por la orina, tratamientos con andrógenos y con glucocorticoides que van a frenar la producción de TBG por el hígado y la utilización por el ácido nicotínico como medio de transporte, que disminuye la disponibilidad, no la cantidad de TBG. En lugares de montaña, alejados del mar, puede escasear el yodo. Ya les decía que el yodo, sobre todo, uno lo ve en lugares más cercanos al mar, que el aire marino mismo tiene yodo y la tierra tiene más cantidad de yodo y las plantas las recogen de ahí, recogen de la tierra, se lo utilizan, entonces los animales se comen las plantas y nosotros nos comemos las plantas, nos comemos los animales, nos comemos todo lo que pasa por ahí y entonces adquirimos el yodo por los productos de alimentación. Pero en los lugares de montaña, sobre todo en lugares elevados, Suiza es el ejemplo característico, escasea de yodo. Y esto hace que aparezcan deficiencias dietéticas de yodo con mal funcionamiento de la glándula, incluso desde el estado embrionario. Era frecuente en las montañas de Suiza que nacieran niños con lengua grande, cara redonda, los ojos semicerrados, la cara abotagada y la lengua se salía así entre los labios y tenía además retraso mental, mal desarrollo embrionario, y a estos niños se les llamaba cretinos. Ese es el origen de la palabra cretino. Y estos cretinos eran hipotiroideos. Hipotiroideos desde el embrión, porque la madre no tenía suficiente cantidad de yodo como para que los niños tuvieran un desarrollo fetal adecuado. Y entonces dije era, recuerden que lo recalqué bien. ¿Por qué? Porque actualmente los suplementos de sal de yodo ya resolvieron el problema. En Suiza se consume suplementos de yodo, sobre todo sal iodada, la sal que nosotros consumimos, pues a ellos se le agregan yodo en fábrica y entonces ha resuelto el problema. Existe disponibilidad de yodo en estos lugares de montaña y en Suiza, como es lógico también, o incluso diría más. Otras células funcionales del tiroides son las llamadas células C parafoliculares. Para quiere decir que están al lado de los folículos, pero que no están formando parte del folículo. Estas células C van a producir una hormona que es muy importante, es la llamada calcitonina. ¿Por qué es importante esta hormona? Bueno, fundamentalmente porque interviene en el metabolismo del calcio y del fósforo y en la conservación del calcio, fósforo y otros electrolitos. Vamos a hablar de ellos después, cuando estemos hablando de hormonas tiroideas. Y estas células C parafoliculares, como dije, ya están dispersas entre los folículos, no están formando parte de los folículos. Bueno, creo que nos hemos extendido ya. Vamos a dejar la acción de las hormonas tiroideas, como lo había dicho al inicio, para el próximo programa. Hasta entonces. Chao.